Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, muchas gracias a la organización por la invitación y poder estar aquí con todos ustedes acompañándolos este ratito. Miren, esta es mi primera intervención pública desde que asumí el cargo desde el 14 de junio. O sea que digamos, es mi bautizo, mi bautizo público como director de la ESIA, porque, en fin, es la primera vez que delante de un sector como es el nuestro, ¿no? Explico y voy a explicar ahora brevemente las líneas maestras de la ESIA y en qué estamos trabajando para poner a punto nuestra agencia nacional, ¿no? Así que, nada, encantadísimo estar aquí en este encuentro AMETIC y voy a empezar, pues, precisamente con lo obvio, ¿no? Lo obvio es qué no es la ESIA. Y quiero empezar por aquí porque, miren, cada día recibo multitud de mensajes de todo el mundo, ¿no? De empresas, bueno, todo el mundo de España, vaya, pero de empresas, de ciudadanos, de universidades, de un montón de gente. Fíjense, solo en LinkedIn, que esto los tengo contados, desde que tomé posesión del cargo hasta hoy, 3 meses escasos, he recibido casi 700 mensajes, ¿no? Y no cuento ya los WhatsApps de la gente que consigue mi teléfono, los mails, llamadas, etcétera, ¿no? Yo, como soy una persona que mis padres me han enseñado a ser muy educado, contesto todos los mails, todos, no hay ninguno, y mensajes, no hay ninguno que se haya quedado sin contestar. Pero voy a empezar por lo obvio porque precisamente el mensaje típico de la gente que me escribe o las empresas que me escriben es aquel o aquella que se piensa que la ESIA es o un centro de investigación o un centro universitario o un centro tecnológico, etcétera, ¿no? No quiero juzgar, pero no somos nada de esto, ¿no? La ESIA, como su propio nombre indica, es una agencia de supervisión de mercado, no es un centro de investigación, ¿no? Esto lo digo, pues, precisamente por esto, porque recibo multitud de mensajes diciendo, oye, es que tengo esta idea, es que tengo este proyecto, es que quiero que nos reunamos para ver si me puedes ayudar en este proyecto de investigación, en fin. Incluso me invitan a participar en proyectos europeos de investigación. Yo contesto a todo el mundo, como decía antes, pero no es el objetivo precisamente de ESIA convertirnos en un centro tecnológico. Bueno, dicho esto, voy a hablar de 3 pilares maestros de la agencia. Y digo 3 y no digo los 3 porque hay muchos más, pero en 15 minutos o 10 que ya me quedan, evidentemente no puedo ser exhaustivo. Como ustedes saben, el reglamento europeo, que entró en vigor hace pocos días, a principios de agosto, es muy exhaustivo, son 459 páginas, y encima nuestros estatutos nos otorgan aún más competencias de las que ya nos dota el reglamento europeo. Entonces, digamos, el ámbito de la ESIA va a ser bastante amplio, vamos a desarrollar un abanico de actividades muy interesante, muy potente, pero hoy voy a centrarme en 3 aspectos que pienso que son clave y pienso que es interesante que hoy le transmita. Primero, de nuevo, como el propio nombre de la agencia indica, ¿no?, que es Agencia Española de Supervisión para la Inteligencia Artificial, somos una agencia de supervisión de mercado. Esto significa, buscando paralelismos, que somos una agencia como la CNMC en materia de competencia o el Banco de España en materia de supervisión bancaria. Nosotros lo que vamos a hacer, como creo que también es obvio, es supervisar en nuestro país, en nuestro mercado, la aplicación de la inteligencia artificial. El Reglamento Europeo establece una serie de categorías basadas en riesgo. Hay algunas aplicaciones de la inteligencia artificial que están directamente prohibidas y, por tanto, va a ser nuestro deber supervisar que ningún operador esté aplicando la inteligencia artificial en ninguna de estas categorías. Hay otras que están autorizadas, pero bajo una cierta supervisión, que ahora explicaré cuál es, porque es la certificación, y otras que, digamos, son de bajo riesgo y, por tanto, libremente todo el mundo puede, por supuesto, utilizar la inteligencia artificial en estos ámbitos y, de forma potestativa, de forma opcional, el operador puede certificarse y nosotros, como Agencia Nacional, pues vamos a, evidentemente, si cumple los criterios, a certificar esta aplicación, pero en este caso va a ser un tema puramente optativo y, si queréis, de prestigio para el operador que se certifica, ¿vale? Entonces, para esta primera labor estamos empezando a desarrollar, pues, un sistema de priorización de incidencias, un cuerpo de inspección. Por supuesto, como ustedes saben, de acuerdo con nuestras leyes, los inspectores tienen que ser funcionarios y, por tanto,
pueden imaginarse que recibo multitud de currículums cada día de gente que lamentablemente no es funcionario y quiere formar parte de la ESIA. Mi respuesta siempre es la misma y es que, siéntolo mucho, pero estoy atado, ¿no? Es una agencia nacional y, por tanto, ahora mismo los empleados de la agencia solo pueden ser funcionarios. Entonces, esta es la primera línea maestra que quería desarrollar hoy, ¿no? Una agencia de supervisión de mercado, ¿vale? También en este ámbito quiero recalcar que tenemos potestad sancionadora. Como ustedes saben, el Reglamento Europeo nos otorga la capacidad de sanción de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial, que esto es una barbaridad. Mi ilusión sería, por supuesto, que nunca tuviéramos que poner una sanción a nadie, porque ni es mi vocación utilizar la agencia como un elemento recaudatorio, ni mucho menos la del Gobierno de España. Esto es un elemento, digamos, disuasorio y, insisto, mi sueño sería que a lo largo de la larga historia de la ESIA nunca se tenga que poner una sanción, que podamos hacer pedagogía en foros como este y muchos otros para explicar cuáles son las materias prohibidas y las materias para las cuales te tienes que certificar y todo el mundo lo acepte, lo entienda y en consecuencia, pues, vayamos por el cauce legal, ¿no? Y no porque yo lo diga, sino por el bien del ciudadano, porque esta materia, el Reglamento Europeo, el e-Act, es un reglamento principalmente destinado e ideado para proteger al ciudadano, ¿no? Bien, esta es la primera línea maestra de las cuales hoy les quería hablar. La segunda, la certificación. Como decía antes, hay determinadas aplicaciones de la inteligencia artificial, las de riesgo medio sobre todo, que necesitan de forma obligatoria y otras de forma optativa una certificación, ¿no? Fíjense, el Reglamento Europeo se ha inspirado mucho en el MDR. El MDR, para quien no lo conozca, es el Medical Device Regulation, que es otra regulación europea armonizada. Mi background profesional, yo vengo de la aplicación de la inteligencia artificial a los dispositivos médicos, por tanto, obligatoriamente en mi pasado profesional me tuve que aprender y me conozco muy bien el MDR, ¿no? Y cuando conoces las dos leyes, el e-Act y el MDR, te das cuenta que claramente el e-Act tiene una fuerte inspiración en lo que se ha regulado, lo que se ha legislado para las tecnologías sanitarias. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque en las tecnologías sanitarias también, las aplicaciones sanitarias, las tecnologías sanitarias, también se tienen que certificar, ¿vale? Evidentemente con unos criterios que son diferentes de los nuestros en la inteligencia artificial, pero también hay una certificación. Este esquema de certificación, simplificando, se ha copiado directamente de lo que pasa en los productos sanitarios. Es decir, hay una jerarquía de certificación, están lo que se llaman los Notified Bodies, y los Notified Bodies son, digamos, agencias o entes, muchas veces privados, que lo que hacen es certificar, de acuerdo a la ley, una nueva aplicación. Y entonces las agencias nacionales lo que hacen es certificar la que certifica. No sé si me explico, ¿no? Entonces, yo les invito a todos ustedes, ya que estamos en AMETIC, ¿no?, que es el gran representante del sector, que se empiecen a organizar y que empiecen a surgir empresas como la de ustedes que sean notified bodies, empresas que certifiquen a otras empresas, a otros clientes, sus aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? De momento, mientras esto no pase, va a pasar una pequeña anomalía transitoria y también, de nuevo, inspirados en el modelo sanitario, en la EMS, que la EMS es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y la EMS tiene embebido dentro de la agencia un Centro Nacional de Certificación. Esto es una anomalía, ¿por qué? Porque puede haber conflictos de interés. Si yo certifico al que certifica y el que certifica mal, cuando le pongo la multa, claro, me estoy poniendo la multa a mí mismo, ¿no? Por lo tanto, aquí se pueden generar muchos líos y muchos conflictos de interés. Lo normal, lo natural, lo espontáneo que sería que el sector privado sea quien certifique y yo certifico los certificadores. Entonces, copiando el modelo de la EMS, hasta que el mercado privado, hasta que el sector privado no se organice, y para no frenar la innovación, obviamente, vamos a crear un Centro Nacional de Certificación que estará embebido dentro de la ESIA. Pero fíjense que tendrá una independencia muy notable. De hecho, jerárquicamente, el director o directora de este Centro Nacional de Certificación ni siquiera va a depender de mí. La ESIA le proveerá de recursos humanos, de presupuesto, de asesoría jurídica, etcétera, pero jerárquicamente no dependerá de mí, dependerá de más arriba, ¿no? Entonces, esto, como digo, es un artefacto, si queréis la expresión, transitorio, hasta que ustedes, el sector, se organice y empiecen a surgir en nuestro país entidades de certificación que nosotros vamos a certificar para que en cascada podamos llegar a todo el mercado, ¿vale? Esto es la segunda línea. Y la tercera, que hoy quería hablar, es el sandbox. De nuevo, por cierto, inspirado en el sector de los medicamentos y las tecnologías sanitarias. A ver,
Lo último que se quiere desde la Unión Europea y, por supuesto, desde el Gobierno de España es frenar la innovación. De hecho, como ustedes saben, o si no lo saben se lo digo, el IA Act, el Reglamento Europeo, no aplica a la innovación, solo aplica a soluciones que estén en el mercado ya. Pero bueno, todo lo que hoy es innovación, mañana estará en el mercado, ¿verdad? Entonces, hay que fomentar herramientas, mecanismos, instrumentos para que esta innovación llegue al mercado con las menores trabas posibles, con la menor burocracia y la mayor seguridad jurídica para los operadores. Uno de estos instrumentos que os les quería hablar es el sandbox. El sandbox, o banco de pruebas, o bueno, llámenlo como quieran, nosotros le llamamos el sandbox. El sandbox se ha aprobado en España por el Real Decreto 817/2023, o sea, que si les interesa se lo pueden mirar, y es un banco de pruebas a través del cual las empresas pueden pedir autorización para realizar pruebas de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que contengan cierto riesgo, ¿no? Entonces, en este contexto sabemos que es una aplicación de riesgo y sabemos que es un banco de pruebas, pues vamos a asumir digamos, unos riesgos que de otra forma serían inasumibles, porque estamos en un entorno controlado, ¿no? Esto, si me permiten la metáfora, volviendo al ámbito de los medicamentos y las tecnologías sanitarias, sería como un estudio clínico. Si alguien está familiarizado con este vocabulario sanitario, cuando yo desarrollo una tecnología sanitaria, pues por ejemplo, yo antes hacía radares para detección del cáncer de colon. Evidentemente, antes de sacar este radar al mercado, lo que tengo que hacer es probarlo con pacientes voluntarios, ¿no? Y evidentemente los pacientes están informados del riesgo que van a asumir, los médicos también, y todo el mundo, siendo muy consciente del riesgo que se está asumiendo en esta prueba, acepta participar en un estudio controlado, ¿no? De 15, 50, 100 pacientes, lo que sea. Pues esto, salvando las instancias, es el sandbox para la inteligencia artificial. Son entornos controlados de pruebas donde la empresa, el innovador o el operador que esté desarrollando una nueva aplicación de inteligencia artificial, puramente optativo, evidentemente, puede usar este banco de pruebas supervisado y regulado para que todo el mundo pueda ver y comprobar hasta qué punto pues, es fiable, no hay sesgos, es seguro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como digo, ya para finalizar, solo he hablado de 3 puntos hoy, ¿no? Una de las principales misiones de la ESIA, que es la supervisión de mercado, otro que es todo el esquema de certificación que estamos montando, con la esperanza de que el sector privado, y confío que sí será, se organice para poder también certificar y nosotros poder certificar a los certificadores. Y por último, recalcar el sandbox, que ya se aprobó hace casi un año, fue en noviembre del 23, y que muy pronto vamos a empezar ya a ver empresas, así espero, que nos pidan poder utilizar este banco de pruebas regulado para probar sus aplicaciones de inteligencia artificial. Así que nada más, espero que tengan un resto de una buena jornada y para cualquier cosa estoy por aquí para contestar cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignasi.